Buenas noches. Estamos a menos de 2 semanas de la segunda vuelta o balotaje. Yo le digo balotaje porque no me resisto a llamarle balotaje, porque la verdad que es un invento de los franceses este sistema, y hay que respetar al que inventa las cosas. Entonces balotaje, para mí es balotaje, no balotaje. Estamos, decía, a menos de 2 semanas, y a medida que se aproxima esa fecha, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, parece que más necesita tomar distancia del kirchnerismo. No se cansa de hablar, de anunciar que Cristina Kirchner, cuando él sea presidente, si es que llega a ser presidente, va a ver desde afuera la vida pública. Es decir, no va a estar en el gobierno. No va a ser la jefa de él como lo está haciendo y lo ha sido en el gobierno de Alberto Fernández. Esto es lo que quiere decir. También se olvidó del hijo de la jefa, porque la verdad que hasta hace poco el mejor amigo político de Sergio Massa era Máximo Kirchner. Más aún, Sergio Massa llega al Ministerio de Economía impulsado por Máximo Kirchner. También se olvidó de Máximo Kirchner. Pero a mí me gusta estas cosas analizarlas en el fondo, porque si se está cerca o lejos, lo definen las políticas, no las palabras, porque las palabras pueden servir para las apariencias. Y Massa es un gran creador de apariencias, la verdad. La verdad que hay que reconocerle que crea apariencias de cosas que no existen. Entonces, vamos a las cosas, a las políticas de fondo. La inflación, por ejemplo. Cuando se fue Martín Guzmán, hablemos de Martín Guzmán, no vamos a hablar de Silvina Batakis, porque Silvina Batakis estuvo exactamente 24 días en el Ministerio de Economía. Después se fue a la presidencia del Banco Nación, donde está ahora, contrató a una vidente, no sé, a una adivinadora. Pero en el Ministerio de Economía estuvo 24 días. Así que no hablemos de Silvina Batakis, hablemos de Guzmán. Dejó la inflación en un 70% anual, que era muchísimo, muchísimo, 70% anual. Pero resulta que hoy estamos casi en el 140% anual, al ritmo del 140% anual, al doble de lo que aquello que nos parecía muchísimo. Y no cambió ninguna política de fondo, usa los mismos instrumentos con distinto nombre. Esto es control de precios, congelamiento de tarifas. Por supuesto que él lo llama de una manera más amable, precios cuidados, precios justos, no la cosa patotera de Guillermo Moreno, pero los instrumentos son los mismos. El dólar. Cuando se fue Martín Guzmán, creo que estaba en 250, 260, el dólar paralelo. Vamos a hablar del dólar paralelo porque es el único al que los argentinos comunes y silvestres pueden llegar. El dólar oficial solamente se usa para pocas, cada vez más pocas, operaciones comerciales en el exterior. Entonces, el dólar paralelo estaba a 250, 260 pesos cuando se fue Martín Guzmán. Hoy está a 1000 y hace unos días pasó los 1000 pesos. Y los instrumentos siguen siendo los mismos que los de Cristina Kirchner. Cepo al dólar. No se puede comprar dólares. No, cada vez ponen más condiciones para comprar el dólar ahorro, que tiene impuestos, que está lleno, cargado de impuestos. No sé si salió 2 veces la misma semana de la casa, ya no se puede comprar más dólar para ahorro, que además son solo $200 por mes, no es una fortuna. Los mismos instrumentos de Cristina Kirchner. A todo esto vació también al Banco Central de Reservas de Dólares, a tal punto que hace poco tuvimos una escasez de nafta, ¿no? Colas inmensas para poder cargar nafta. ¿Por qué? Porque no tenía YPF, la principal empresa petrolera del país, con mayoría accionaria del Estado, no tenía dólares para poder pagar la importación del porcentaje de combustible que siempre la Argentina importa.
Más aún, hoy se supo que estuvimos al borde de un papelón internacional porque no había combustible especial que se necesitan los aviones para funcionar y que si se seguía en esa situación podían cancelarse los vuelos internacionales. A ese punto del papelón internacional estuvo. Yo no recuerdo un caso así, salvo alguna imagen fotográfica de Venezuela, por ejemplo. No recuerdo otro caso. Pero resulta que Sergio Massa no se puede apartar de Cristina Kirchner en estas cosas, pero tampoco se puede apartar en otras que son institucionales y políticas muy importantes. Por ejemplo, el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Y ahí Sergio Massa podría tener una gran puerta para salir y diferenciarse del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque mire, es muy sencillo. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados tiene 31 diputados. 16 son del peronismo, 15 de la oposición. La oposición no quiere el juicio político a la Corte. 15 no quiere. Entonces, la mayoría es de un diputado. Sergio Massa tiene 2 diputados entre esos 16, que se llaman precisamente Ramiro Gutiérrez y Micaela Morán. 2 diputados. Si él retira a esos diputados, el juicio político a la Corte se cae en 24 horas. ¿Qué es el juicio político a la Corte? Es una fantochada ordenada por Cristina Kirchner para asustar, entre comillas, para extorsionar a los jueces supremos de la Corte Suprema de Justicia, que son los que en última instancia van a decir si la expresidenta y actual vicepresidenta fue corrupta o no. Ya hay, fíjense ustedes, un juicio, ya hubo un juicio oral y público que terminó a fines del año pasado, por el caso de los manejos corruptos de dinero de vialidad, y la condenaron a 6 años de prisión y a inhabilitación permanente para ejercer la función pública. Pero todavía quedan otros casos de corrupción, por lo menos 2 muy graves. Otesuri Los Sauces, que es lavado de dinero en empresas de la familia Kirchner, y la llamada causa de los cuadernos, que es esta causa que se inicia cuando se toma conocimiento de los cuadernos que llevaba un chofer de un auto del Ministerio de Planificación de Julio De Vido, y anotaba dónde iba, dónde cobraba las coimas y dónde las dejaba. Fíjese la gravedad de esto. Hay empresarios importantes, gran parte del gobierno de Cristina Kirchner. Entonces, ¿y quiénes van a decidir si estos juicios fueron buenos, fueron malos? En última instancia, después de muchas instancias, en última instancia, los jueces de la Corte a quien Cristina Kirchner quiere hacerle juicio, porque se llegó al punto, yo diría, de enorme grosería institucional, de que Cristina Kirchner, a través de sus diputados y senadores, quiere decir si los jueces que la van a juzgar a ella son buenos o son malos. ¿No es un punto culminante de grosería institucional eso? Repito, si el señor Sergio Massa quiere ser distinto del kirchnerismo, tiene la oportunidad de dar un paso al costado, de decirle a los 2 diputados que tiene en esa comisión que den un paso al costado, que no se impliquen en este juicio político, y de esa manera esto se caería. Lo único que pasó en las últimas horas es que logró que el dictamen de la comisión, porque lo que acá importa es el dictamen, que obviamente va a ser ofensivo, calumniador, difamador de la Corte Suprema, porque después no tienen número en ninguna de las cámaras para hacerle juicio político a nadie. Pero ese dictamen sí puede tener el efecto de desmoralizar a los jueces de la Corte Suprema, que no los van a desmoralizar. De hecho, 2 de ellos, en la semana pasada, el presidente Horacio Rosati, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, dijeron que se trataba de un caso
liso y llano de violación al principio de la división de poderes. Pero vuelvo a repetir, si el señor Massa retira de esa comisión sus 2 diputados, no habrá dictamen que afecte a la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que tiene que hacer, no lo que anunció ayer o hoy, que es posponer hasta después de la segunda vuelta electoral el dictamen de la Comisión de Juicio Político. Eso no es suficiente para diferenciarlo del kirchnerismo. En esa Comisión de Juicio Político hay un diputado, Rodolfo Tailade, que fue también funcionario de los servicios de inteligencia de Cristina Kirchner. Y se conoció, ahora en las últimas horas, que un ex policía aparentemente de la Policía Federal, Ariel Sanchetta o Sanchetta, depende si se lo castellaniza o se lo dice en italiano, este señor Sanchetta o Sanchetta, intervino ilegalmente, pinchó ilegalmente muchísimos teléfonos de políticos, empresarios, jueces, periodistas. Y de ahí, de esas pinchaduras, se supo ahora, surgió esa operación que hizo Tailade con varios jueces que habían viajado al sur, al Lago Escondido. Es decir, a través de la pinchadura ilegal de teléfonos se armó un escándalo de la nada, absolutamente de la nada. Este señor Sanchetta o Sanchetta parece que también fue agente inorgánico de los servicios de inteligencia. ¿Qué es ser agente inorgánico de los servicios de inteligencia? Es alguien que cobra por trabajo realizado, no es personal permanente, de planta de los servicios de inteligencia, sino que por trabajo realizado cobra. Esto parece muy lindo, trabajo realizado cobra. No es trabajo. Esto es pinchar teléfonos, perseguir gente, en fin. Es los trabajos más detestables que pueda haber. Pero lo que resalta de todo esto es que el señor Tailade armó un escándalo difamando y calumniando a jueces con la complicidad de un ex agente inorgánico de los servicios de inteligencia y ex policía, en complicidad a su vez con el servicio de inteligencia de la policía aeroportuaria, que es, y lo dice, esto no lo inventa nada, lo dicen ellos en este chat, el señor Sanchetta y el señor Tailade, que el servicio de inteligencia de la policía aeroportuaria de Bariloche les dio información suficiente como para armar un escándalo de la nada. Vuelvo al principio. ¿Qué dijo Sergio Massa de esto? Nada. Seguramente Sergio Massa debe estarse convencido de que gran parte de la sociedad argentina quiere alejarse del kirchnerismo. Pero para hacer eso no es necesario solamente decirlo, también hay que hacer cosas concretas. El caso institucional de la Corte, el caso de la calumnia y la injuria a los jueces, es una manera de diferenciarse si el señor Massa quiere diferenciarse. Después de una breve pausa, Guillermo Franco, el principal asesor político de Javier Milei. Auspician desde el llano. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. Adrián Mercado presenta Argentina Oro, Plata y Cobre, la noche de las distinciones a la minería 2023. Conferencia y cena anual de premiaciones de la industria minera, 29 y 30 de noviembre, Ciudad de Buenos Aires. Organiza Panorama Minero. Invita Adrián Mercado. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Delante de todo lo que ves está Correo Argentino, haciendo posible que lo que necesitas llegue a cada rincón del país, cuidándote en cada etapa de tu vida, llevando adelante la educación y la igualdad, construyendo nación y desafiando distancias. Correo Argentino, delante de todo. El correo de bandera de todos los argentinos y argentinas. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Tus vacaciones en Tigre tienen todo lo que buscas. Tigre, municipio. El banco quiso hacer una reunión con sus 17 millones de accionistas. Bueno, los resultados del banco... ¡No se escucha! Pero bueno, no se escucha. Por eso es mejor una web para rendirle cuentas a toda la gente de la provincia. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Bien, como les dije, Guillermo Franco, que es el principal asesor político de Javier Milei y ministro del Interior. Si gana Milei, ¿es así? Sí parece. Así parece, bueno. Es cierto que hay, en la Libertad Avanza hay un cierto temor a que algunos diputados ya electos, porque ya aclaremos que lo que se va a dirimir el domingo 19 son los presidentes, es el presidente de la Nación, nada más. El Congreso ya ha sido elegido. Que hay temor en la Libertad Avanza de que se vayan del partido algunos legisladores electos de nacionales, Milei, bueno. ¿Legisladores nacionales? Sí. No, yo creo que no existe eso. Hay si querés, un diputado por ahí que tiene que planteó alguna duda con respecto a lo que fue el apoyo de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri a la candidatura de Javier Milei y Victoria Villarruel. Eso generó alguna, no digo un cuestionamiento, sino alguna duda sobre si eso era un pacto o era un apoyo. Nosotros claramente decimos eso fue un apoyo unilateral. Bueno, lo dice Patricia también, ¿eh? Lo dice Patricia también, sí. O sea, no hubo ningún condicionamiento, no hubo ningún acuerdo. Ellos entendieron que sus votos eran votos por el cambio y como la expresión del cambio ahora es Javier Milei, ellos lo apoyan con su voto a Javier Milei. Alguno por ahí entendió que ese apoyo podía significar un pacto, entonces manifestó alguna disidencia, pero no hay nadie que haya salido de la Libertad Avanza. Incluso ha habido unos legisladores provinciales que también lo expresaron. El día de hoy sacaron un comunicado, un grupo de ellos, pero también refiriéndose a un pacto que no existe, pero manteniéndose ellos, dicen que se mantienen en el espacio de la Libertad Avanza, pero tienen esta objeción. Como no hay ningún pacto, digamos, la objeción no es inválida. A mí me lo dijo Patricia Bullrich que el apoyo a Milei era unilateral, que no había ningún acuerdo de ninguna política. Absolutamente. Por supuesto que uno no deja de tener en cuenta que nosotros somos una fuerza que tiene 40 legisladores nacionales. Bueno, a ver, sobre eso te quería preguntar. ¿Cómo imaginás vos como política, además con la posibilidad de tener el cargo político más importante del gobierno, que es ministro del Interior, el sistema de alianzas en el Congreso? Porque con este Congreso ninguno de los dos va a tener mayoría, pero Javier Milei va a estar en condiciones todavía más frágiles para construir mayoría. ¿Cómo imaginás ese escenario? Yo creo que esa situación te fuerza al diálogo, ¿no? Te fuerza a tratar de convencer, a dar todos tus argumentos. Sí me parece que un triunfo de Milei implica un apoyo
popular muy concreto, casi diría un mandato, ¿no? Porque si hay algo que fue categórico Milei, es en dos de las definiciones que marcaron su campaña electoral, que es casta y dolarización. No quiero discutir el tema técnico de la dolarización porque ahí hay 20 opiniones diferentes, pero digo, con casta y dolarización, él lo que quiso decir es, llevamos 40 años de democracia y la dirigencia política no ha sido capaz de resolverle los problemas a la gente. Y él identifica como casta a todos esos que se sirvieron del poder para beneficio propio. No todos los políticos son casta, él hace una expresión de valor, digamos, sobre eso, ¿no? Y con respecto a la dolarización, dice, la preocupación más grande de la población hoy es la inflación. Obvio. Entonces, él plantea la dolarización como un mecanismo para terminar definitivamente con la inflación. Entonces, si él recibe el apoyo popular y se convierte en presidente, casi eso es un mandato de quienes lo votan, que saben que él planteó con mucha claridad esto. Así que ese es uno de los puntos a tener en cuenta. Y el otro es que la minoría te ayuda, te lleva a tener que negociar para obtener en el Parlamento los apoyos que son necesarios. Nadie puede gobernar por sí solo. En esta Argentina de hoy, nadie gobierna por sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que desde el primer momento, cuando se plantee una ley global de reforma del Estado, claramente se va a requerir el apoyo. Todos los presidentes lo han tenido, ¿Me ¿no? estás diciendo, Guillermo, que van a plantear una ley integral de reforma del Estado? Sí, sí, totalmente. Es un proyecto que está... Esto es una cosa que no se había resaltado mucho. No, pero es un tema que se viene analizando desde hace más de un año por los equipos técnicos de La Libertad Avanza, que tiene una serie de normas orientadas fundamentalmente hacia el achicamiento del gasto público, la desregulación, la modificación del sistema tributario, que está complejo, de permitir... hay una cosa que es muy importante, ¿no? Y que te lo voy a relacionar con el famoso tema de Barrio Nuevo, que tanto impacto tuvo en algún momento en la campaña. Javier viene planteando desde hace tiempo que si no somos capaces de modificar el sistema laboral de una manera que le genere menor impacto a las pymes para tomar empleo, eso lleva a que sigamos manteniendo esta estructura entre trabajo formal e informal de 6 millones formales y 8 millones informales. Y eso genera una distorsión muy grande en la economía. Y Javier tomó del régimen de los trabajadores de la construcción el sistema del Fondo de Desempleo, por eso habló en su momento con Gerardo Martínez, y Barrio Nuevo, que escuchó el tema, le pidió una reunión a Milei para conversar sobre eso, y después tomó ese tema como una herramienta que podía servir para mejorar la situación que hoy tiene el sistema laboral. Es decir, que se te plantearía una reforma laboral. También, en su momento se va a plantear una reforma al sistema que permita incorporar al trabajo formal a una cantidad de trabajadores que están en la informalidad y que le permita a las pymes, que son las generadoras de trabajo en la Argentina, las grandes empresas no tienen problemas en esto, ¿no? Pero las pymes, vos a una pequeña o mediana empresa tiene que tomar un trabajador y lo piensa 10 veces, porque el trabajador implica un costo y un riesgo tan alto que muchas veces se detiene antes de tomar un trabajador porque un juicio laboral la puede hacer quebrar. Entonces, todo ese sistema hay que modificarlo. Vos tenés que destrabar a la Argentina de los problemas que tiene para poner en marcha su economía. Bueno, todos esos temas están tratados en esta ley de reforma del Estado, este proyecto de ley de reforma del Estado que se piensa proponer al Congreso el primer día de gobierno. Decime, Guillermo, vos dijiste hace unos días, que podría estallar una bomba económica antes del 10 de diciembre. Explica bien qué es lo que quisiste decir con eso, porque a mucha gente la sorprendió como si fuera una expresión de anhelo, que yo creo que no lo es. No lo es, por supuesto que no. No, a ver, yo creo que los desaguisados que viene realizando Sergio Massa en la conducción del ministerio, yo creo que es imposible ser ministro de Economía de un país y a la vez ser candidato a presidente, ¿no? Porque claramente... Salvo que tenga un gran éxito, un milagro económico atrás. No, bueno, pero en una situación como la Argentina, comenzar a repartir lo que no se tiene para obtener un rédito electoral genera en el corto plazo más desajustes de la economía. Entonces, todo lo que ha generado, que los economistas podrán decirlo mucho mejor que yo, en repartos de lo que no hay, Sergio Massa, va a tener un impacto en la inflación futura.
ya venía con impactos, porque lo estamos viendo permanentemente en los índices de inflación. Yo creo que lo que yo planteé en ese comentario sobre una pregunta, sobre algo que había expresado Patricia Bullrich, y me lo preguntaron a mí, Patricia Bullrich había dicho que, bueno, entonces yo le digo, bueno, también puede ser... Que si va, lo que dijo Patricia Bullrich es que si iba a haber un estallido era preferible que sea antes del día de Bueno, elección. yo dije, bueno, nadie puede descartar que haya un estallido antes de la elección. Perdón, antes de la asunción del próximo gobierno. No puede ser que al propio Massa como ministro de Economía le genere una estampida de precios producto de la cantidad de dinero que la gente quiere desprenderse y eso genere el temor que existe en todo el ambiente económico y de la producción, etcétera, porque por eso cuando vos vas a cualquier comercio, vos vas a un supermercado y los tipos se fijan a ver cuál es el precio del momento que te están facturando, ¿no? Entonces, digo, eso que hemos vivido en otras etapas de la Argentina, hemos vivido hiperinflaciones, sabemos que impacta a la sociedad de una manera tremenda. Entonces, yo digo, guarda con estar tomando todas estas medidas, porque por ahí lo que piensa que se puede desarrollar en un futuro, se le puede desarrollar ahora, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, porque vos estuviste viviendo en el exterior en los últimos años. ¿Qué es lo que más te sorprendió de esta campaña electoral que la vivís personalmente? Pero tenemos que hacer una pausa y me contestás después. Una pausa. Bien, seguimos con Guillermo Franco, el principal asesor político de Javier Milei, futuro ministro del Interior si Milei es presidente. Y había una pregunta que esperaba respuesta, que vos que viviste mucho tiempo en los últimos años en el exterior, ¿qué es lo que más te sorprendió de esta campaña electoral? Yo creo que es una campaña sucia, fundamentalmente. ¿Ah, sí? Yo creo que Javier ha sido atacado muy fuertemente por el gobierno de distintos puntos de vista. Vos sabés que es público que Sergio Massa tiene a unos expertos brasileros en campaña que le mandó Lula, que le mandó Lula, y se han dedicado a ensuciar la imagen de Milei permanentemente con cosas que se le atribuyen, con dichos que se le atribuyen y que no son tales, ¿no? Así que eso me llama la atención. Yo creo que de alguna manera la grieta que intentamos algunos superar a través de una propuesta de diálogo no ha tenido correlato en la posición que expresa Sergio Massa con la campaña del miedo esta que ha generado, que no tiene... ¿Vos te imaginás de acá a los menos de 15 días, 13 días que quedan para la elección final, para la segunda vuelta, ¿te imaginas campañas del gobierno contra Milei? Sí, supongo que no habrá ninguna cosa nueva, ¿no? Supongo que podrán... Es decir, Milei no es alguien que tenga historia, no es alguien que haya tenido... No, pero lo que funciona es la campaña del miedo, ¿no? Sí, la campaña del miedo, eso va a pasar. Eso, por más que... Bueno, tenemos el debate donde seguramente Milei va a refutar todo lo que dice Sergio Massa o lo que viene diciendo Sergio Massa. Yo lo veo... Ayer lo veía en un programa con Majul, donde se puso bastante nervioso. Sí, se enojó con Majul. Se enojó bastante, ¿no? Pero donde no tenía respuestas para muchas de las cosas que se le preguntaban y volvía a reiterar temas que ya desde La Libertad Avanza, yo mismo y el propio Milei, ha desmentido totalmente. El tema del tráfico de armas, el tema de la venta, el tráfico de órganos, el tema de la venta de armas, el tema de la instrucción pública, la educación pública. Entonces, son todas mentiras que Milei no ha dicho en el sentido que le atribuye Massa y que le hace decir a mucha gente de barrios, de escuelas, etcétera, de manera de insuflar este miedo a la figura de Milei, que para mí es absolutamente impropio, inadecuado y que no tiene nada que ver con la personalidad de Milei. Y sin embargo, en el mismo programa no fue capaz de responder a una pregunta que vos recién comentaste también en el inicio de tu programa,
que es el juicio de la Corte Suprema de Justicia. Y eso No, es él muy dice importante. que no sabe por qué le está No, jugando. y eso es muy importante, Claro. porque nosotros sostenemos que la Argentina es una república. Una república implica que vos tenés 3 poderes independientes y la Corte es un poder Es la cabeza independiente del poder. y hay que respetarlo. Y yo digo, hay algo que no se ha referido, ¿no? Hay una doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que los jueces no pueden ser atacados por sus fallos. Así es. Y todo este proceso está fundado en el ataque a 3 fallos diferentes, uno que tiene que ver con la coparticipación, otro creo que tiene que ver con el 2x1, y el otro, no me acuerdo ahora el otro cuál es el caso, pero digo, todos son fallos de los jueces de la Corte Suprema y los jueces no pueden ser atacados por eso. Entonces, me parece que es un Eso es una doctrina que está en todo el mundo, ¿eh? Sí. Acá también, pero en todo el mundo. Porque si no, los jueces, como antes de dar un fallo, tienen que pensar, no me van a juzgar por esto. Exactamente. Por eso, precisamente, existen instancias de revisión si el juez se equivoca. Totalmente. Y si es la Corte Suprema, hay causales, pero no es lo que ponen en sus fallos, ¿no? Porque por eso es la cabeza del Poder Judicial de la Nación, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos temas son muy importantes porque hacen a la vigencia de las instituciones de la República. Y yo creo que con eso no se juega. No se juega con eso, no se juega con la democracia, no se juega con las sospechas de que pueda haber fraude electorales. Yo creo que una elección en una instancia como esta tiene que ser absolutamente transparente. No tiene que generar ninguna duda. Gane quien gane, pero no tiene que generar duda del resultado. No, yo digo, ha pasado. Yo he visto estos últimos días, he visto marchas importantes estos días de gente alertando sobre un fraude y he visto todo este movimiento en redes sociales que se ha generado de videos, de fotos, de actas, etcétera. Nosotros estamos tomando todas las previsiones para controlar la elección. Te hago una pregunta precisa sobre ese tema. ¿Qué te parece esto de que el gobierno no levantó o no cambió el feriado del lunes 20, que es el día después de las elecciones? Bueno, y que la Cámara Federal Electoral le pidió que cambie, el gobierno no lo cambió. Sí, yo creo que es una nueva artimaña porque piensan que por ahí votantes de Milei se van a ir los 3 días de vacaciones, o de feriado largo. Los que se van son más votantes de Milei que de él. Sí, bueno, es una especulación barata, ¿no? Yo creo que, me parece que lo que debiera privilegiar el gobierno nacional es que haya una elección con la mayor cantidad de votantes posibles, que es lo que nosotros aspiramos que haya. Nosotros queremos que vote la mayor cantidad de gente posible porque llevamos 40 años de democracia, Joaquín, y hay un cuestionamiento al sistema político muy grande, pero no hay un cuestionamiento a la democracia. Entonces no pongamos en duda la transparencia de un acto electoral, no fomentemos esta idea de que se pone un día feriado o que hay un día feriado en el medio de una elección para evitar que vayan más votantes de uno que de otro, etcétera. Yo creo que eso nos sirve a mantener una democracia sana, ¿no? Y ha habido países de los cuales tenemos ejemplo que han llegado a convertirse en una tiranía democrática, como el caso de Venezuela, ¿no? Que cada vez tiene más de tiranía y cada vez menos de democracia, donde se impiden a los candidatos presentarse a las elecciones, etc. Sí, se meten en las elecciones internas. Yo digo, me parece que nosotros tenemos que evitar convertirnos en lo que dicen esto de no nos convirtamos en Argenzuela, ¿no? Yo creo que mantener la transparencia y mantener la vigencia de las instituciones y del sistema republicano de gobierno es un activo que la Argentina no puede perder, ¿no? Te agradezco mucho, Guillermo. No, Joaquín, al contrario, muchas gracias a vos. Después de una pausa, Ricardo López Murphy. Bien, como les anticipé, Ricardo López Murphy, jefe de un partido que integra Juntos por el Cambio. Así que yo le quiero preguntar por quién va a votar el domingo. Empecemos por ahí. Está muy bien. Usted sabe que nuestro sistema institucional tiene una clave. En la primera vuelta vota por preferencia, apoya sus ideas. En la segunda vuelta vota por la negativa, es decir, contra quién usted o a quién usted cree
que es más perjudicial para sus ideas, para su visión del país, para el futuro, para las instituciones. Claramente yo creo que lo peor que le puede pasar al país es la continuidad del régimen kirchnerista que expresa la candidatura de Sergio Massa. Yo voy a optar, como me obliga el régimen electoral, por el candidato que enfrenta a Sergio Massa, que es Javier Milei. Muy bien. Ahora, dígame, lo quiero llevar a otro terreno. Usted fue uno de los que denunció a Martín Insaurralde después de su viaje. No, antes. Antes de su viaje. El yate lo que hizo fue crear pirotecnia. Claro, peor todavía entonces. ¿Qué pensó usted cuando vio en las elecciones que este señor, que es intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, ganó en Lomas de Zamora con el 51% de los votos? ¿Qué sintió usted? Digamos, una gran distancia con los valores de la ciudadanía que hizo ese voto. Yo creo que la corrupción es un problema de seguridad nacional. Los países nuestros son frágiles. En la corrupción está la fisura por la que penetra el crimen organizado y las acciones... El narcotráfico, por ejemplo. Claro. Y yo creo que ser, digamos, indulgente con la corrupción es un problema de seguridad nacional. No solo es un problema moral, es un problema mucho más grave. Y creo que los episodios ahí, además, todos los días nos enteramos de una cosa más escandalosa. Cuando la gente se entere de la factura del hotel, del yate, de los regalos, todo eso va a ser una cosa... ¿Y eso usted cree que se va a saber? Sí, ya están ya la policía española está contestando los exhortos. Eso se va a saber. Y esto lo pagó él, no ella. Porque claro, ella en su momento dijo que ella... Ella es monotributista, ¿no? Usted sabe. Digo, los monotributistas no pagan carteras Vuitton por lo general. Es verdad. No, pero digo, es un episodio que... No, es decir, Insaurralde es el síntoma, es la superficie. Es un sistema muy profundo, muy arraigado, que informa la matriz del poder de los últimos 20 años. Acuérdese usted, porque desde el comienzo yo enfrenté a este régimen en momentos que el resto de la política no lo hacía. Acuérdese en su programa. Cuando Asís hablaba de la marroquinería, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Eso fue 2004, 2005. Sí. O sea, este sistema ha venido carcomiendo la moral ciudadana y ha producido esos episodios monstruosos en la ciudad de La Plata y en Loma de Zamora, que fueron donde se verificaron esos escándalos. Además, fíjese una cosa que es notable. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, que gana de manera contundente la provincia, no sabía dónde estaba su jefe de gabinete. Sí. Más aún, creía que estaba en su oficina, acusado, según dijo, por los hechos de lavado de dinero, corrupción, está acusado por falsedad ideológica, firmaba los decretos en Marbella datados en La Plata. Es decir, él no sabía dónde estaba. Es decir, es como si usted diga, yo soy inocente pues soy bobo. Claro, pero el gobernador Kicillof también creía que estaba en su oficina o en su casa. Bueno, pero que según dijo él, no sé pero bueno, pero ahí usted tiene la gravedad, digamos. Hay gente que la han condenado por dominio del hecho. Y este personaje no dominaba quién era su jefe de gabinete. Claro, que es la segunda figura en la administración, digamos. Pero imagínese usted, con todas las críticas que uno le puede hacer a Alberto Fernández, que Alberto Fernández dijera, yo no sé dónde está mi jefe de gabinete. Que es inconcebible ese cuento. Claro. Es que es mejor decir que uno cómplice que uno bobo. Claro. Es decir, todo es una matriz muy grave y yo creo que la continuidad de ese régimen y de esas prácticas y del juicio de la Corte, porque en el final la Corte, las 3 sentencias, yo ahora me voy a recordar, es el Consejo de la Magistratura, es la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires del 2x1. Los 3 fallos más brillantes que produjo la Corte. Esos son los que están adjudicados. Y no porque no se ajusten a derechos, sino porque no se ajustan a los intereses y veleidades de la élite corrupta que nos gobierna. Pero Franco tuvo razón en decir que, de todos modos, aunque no fueran brillantes, no se puede juzgar a los jueces por su sentencia. No, la única manera que usted puede juzgar es si hacen prevaricato, es decir, si van contra el derecho. Claro.
Acá no van. O si hubo una actitud corrupta del juez para... Pero digo, lo que es dramático es que los fallos están muy bien escritos. Son fallos delicados, además. Sí, sí, sí. Están muy bien escritos, eran previsibles. Pero imagínese que usted admitiera que el gobierno nacional le manotea los recursos a una de las jurisdicciones para dárselo a otro. O sea, por decreto, para sacárselo por decreto. a la jurisdicción donde gobiernan la oposición y dárselo... pero es que sonaría ridículo en Venezuela. Es decir, son tan aberrantes las decisiones. Disimularía más Maduro, digamos. Bueno, sería más consistente, como era el pajarito y todas esas cosas que veía. Dígame, Ricardo, ¿usted cree que hay una sociedad impermeable a la corrupción? Y si me dice que sí, explíqueme por qué. No, yo creo que ha habido una degradación social muy grande y en esa degradación ha habido una reacción en una parte de la sociedad de subsistencia primitiva e infantil. Es decir, yo tengo 2 nietos, uno de 2 y otro de 4 años, se enloquecen con los chupetines. Ahora, eso es una actitud infantil frente a los problemas. Como es una actitud infantil, dejarse seducir por el plan Platota. Yo le digo Platota y no Platita, porque el de Guzmán costaba 1/3 o 1/4 de esto, y este plan le va a costar al próximo presidente un enorme problema inflacionario y económico por los desaguisados brutales que ha hecho el señor Massa en la campaña electoral. Más, ese grado de irresponsabilidad ya justifica que hagamos lo posible para que no continúe en el gobierno. Ya que esto voy a usar su condición de economista, ¿cuán grave es la situación económica profunda del país, más allá de la que percibimos con la inflación, el dólar y todo lo demás? Y si usted cree que antes del 10 de diciembre, fecha de cambio de gobierno, puede haber una crisis hiperinflacionaria. Bueno, la situación es de extrema vulnerabilidad porque hemos perdido todas las reservas y tenemos reservas negativas, es decir, que estamos usando pasivos, como si usted girara en descubierto en una cifra de más de 10.000 millones de dólares. Tenemos una situación fiscal extraordinariamente grave, no en el promedio del año 2023, sino lo que se proyecta en 2024, porque Massa lo que ha hecho es vaciar la caja del 2024. Tenemos un descalabro ahí en el Banco Central que ha estado tomando dinero de los bancos para prestarle a la tesorería, bajo distintas formas que violan abiertamente la Carta Orgánica. O sea, yo tengo la sensación, y creo que hay varios juristas trabajando en esto, que se ha violado abiertamente el Código Electoral. O sea, ha usado las medidas de gobierno como una forma de torcer. Bueno, el hecho de que no modifiquen la fecha del feriado. Bueno, la voluntad ciudadana, todo, pero piense usted las medidas económicas, son casi hechas a medida, a cada uno un chupetín diferente. Ahora, todo eso configura un escenario extraordinariamente complejo. Ahora, es mucho más complejo si usted cree que no tiene que hacer nada. Yo creo que hay que hacer una profunda reforma económica, hay que restablecer la confianza, hay algún factor que va a jugar favorablemente, usted, por ejemplo, la lluvia y una mejor cosecha y la reversión de la energía va a generar un espacio de maniobra, pero usted a todos los problemas fiscales y monetarios que le expliqué, agréguele la enorme deuda que hemos acumulado con los proveedores. ¿Cómo se financió este descalabro que tenemos? Básicamente no pagándole a los proveedores. Claro, todas las empresas privadas, esos dólares. Sí, se han financiado con crédito del exterior con la idea que se pagaban a los 6 meses y no se paga nunca eso. Ahora, esa deuda, el incremento de esa deuda sobre la deuda normal que teníamos, es algo así como 28.000 millones de dólares, va a ser un problema que va a condicionar la futura administración. Por eso yo argumenté a lo largo de muchos meses de la campaña electoral que nuestro desarrollo va a tener que ser exportador, industrializador, creador de mano de obra, va a tener que
de empleo de mano de obra en el sector privado. Por eso usted necesita una política muy pro empleo, muy pro exportaciones y muy pro inversión. ¿Usted cree necesario para frenar la inflación la dolarización? No, yo no estuve de acuerdo con esa propuesta y fui muy explícito en la campaña electoral. Yo no creo que esa solución la haya adoptado ni Brasil, ni Uruguay, ni Paraguay, ni Perú, ni Chile, ni México, ni Costa Rica. Es decir, no hay ningún país del tamaño nuestro que ha hecho eso. Y yo no creo que sea la mejor solución. Si hacemos lo que corresponde, es decir, yo alguna vez en la campaña de la doctora Urri propuse que siguiéramos el programa del año 2000 del presidente Lagos de Chile. Un superávit después de intereses del 1%, un banco central independiente, eso le dio a Chile muchos años de crecimiento, de previsibilidad de inversión, de creación de empleo, de reducción dramática de la pobreza. Eso es lo que necesitamos. No me contestó si usted cree que puede haber al 10 de diciembre algún episodio hiperinflacionario. Mire, a ver, el riesgo de que se descontrolen las variables está frente a nosotros. O sea, la falta de reservas, si un día, por alguna circunstancia, por una quiebre de confianza sobre lo que sigue, se produce una corrida, no hay con qué amortiguarla. No hay reservas. O sea, si llegan a correr contra el dólar, la brecha se va a ir al demonio y eso va a poner en una situación de extrema fragilidad. Juan Carlos de Pablo decía hace poco acá que la hiperinflación son procesos que a veces se producen en 48 horas. Efectivamente, o sea, hay un momento que algo gatilla una situación, está todo sobre la mesa para que ese episodio ocurra. En general, para evitar eso, usted acumula reservas. Acuérdese el programa al fondo. ¿Qué quería el programa al fondo? Básicamente que usted disminuyera la vulnerabilidad fiscal y acumulara reservas. Para evitar eso. Bueno, esto hicieron todo lo contrario. Armaron un déficit colosal y se gastaron toda la reserva y las llevaron a tamaño negativo y giraron el descubierto sobre el Banco Central de China. Déjeme hacerle una última pregunta, Ricardo. ¿Usted cree que lo que le espera a la sociedad argentina es muy duro en los próximos tiempos? No si persuadimos a la sociedad que estamos dispuestos a un cambio profundo, realista, que valore el mérito, el esfuerzo, que sepa que tenemos que competir con el exterior, que sepa que tenemos que invertir para subir la productividad y el nivel de vida. No se suben por un acto de voluntad, se suben porque sube la productividad y eso requiere inversión. Y requiere una política pro empleo, que usted le facilite a las pymes hacer crecer de 500.000 pymes como nosotros tenemos a las 2,5 millones que tiene España, nos daría la clase media que necesitamos para que las aventuras, las ideas locas no prosperen. Eso es lo que crea la base social del sistema democrático, de la sociedad abierta. Ahora, si usted me dice, ¿usted es pesimista? No, si hacemos lo que corresponde, nosotros no estamos en Medio Oriente ni en Ucrania. Nosotros tenemos recursos muy demandados por el cambio tecnológico. No hay guerra, digamos. No tenemos conflictos religiosos ni raciales. Y si actuamos inteligentemente, si hacemos cosas, digamos, totalmente distintas a las que hicimos durante 20 años con el kirchnerismo, nos va a ir muy bien. Acuérdese usted de una cosa que a mí me impactó. Yo lo escuché a Massa decir ayer lo mismo que decía Chávez, que la nafta tenía que estar regalada porque somos un país petrolero. Vio cómo terminó Venezuela. Sobre un lago de petróleo pobre como Ruanda y Burundi, con PDVSA, la mejor empresa petrolera, destruida. Y hoy la nafta vale en Venezuela una barbaridad. Gracias, Ricardo. Se nos terminó el tiempo los dos. Chao, hasta el lunes.